Yo quiero decirle, hermano, que la importancia que tiene el principio o los comienzos de la iglesia, el surgimiento de la iglesia. Pero ¿a qué iglesia me refiero? A esta, hermano, a la de nosotros, a la de los que no somos judíos. Y bueno, usted sabe que inició allá cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Después de que Él muere, inicia esta iglesia que es llevada, el Evangelio es llevado por los discípulos, el apóstol Pablo, en el primer siglo de la era. Y qué importante es que conozcamos el gran inicio de esta iglesia. Y en el libro de los Hechos, yo quiero hacer un poquito hincapié en esta historia, porque la historia sin duda fue marcada por nuestro Señor Jesucristo. A partir de Él, un hombre, o más bien Dios, en la forma de hombre, que vino para poner un ejemplo, para poner una guía, para mostrarle al hombre cómo debía vivir, cómo debía avanzar, qué tenía que hacer. Pero al mismo tiempo me llama la atención cómo en el mismo tiempo, a los pocos años de que nuestro Señor Jesús es crucificado, resucita el tercer día y es levantado por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, a la diestra del Padre. Pero lo importante, hermano, de esto es saber cómo sucede una muerte de un hombre que era un seguidor de Jesús, que predicaba a Jesús, que lo anunciaba sin miedo, sin temor. Y ¿sabe qué? Cuando yo le digo sin miedo, sin temor, es porque era un discípulo que no temía a las consecuencias. Y cuando yo me pongo a pensar en esta historia, entonces yo pienso y digo, ¿no le habrá dado temor quizás de perder la vida? Él no sabía que iba a morir. Cuando murió, la historia no lo dice, ahorita lo vamos a leer. Pero él ¿qué pensaría? Porque yo quiero que usted sepa que este hombre llamado Esteban, a pesar de que anunciaba el Evangelio, yo siento que ya le habían dicho, ¿sabes qué? No prediques el nombre de Jesús, no lo anuncies, no nos interesa. Pero a pesar de que el mundo le decía que se callase, él continuaba haciéndolo. Quizás en su mente él pudo haber pensado, me pueden matar, me pueden encarcelar, algo puede pasar, pero él no tuvo temor. Y cuando yo veo esto en la historia, que Dios mismo desciende y por amor entrega su vida y muere, y que el primer mártir en la historia, yo podría decir que hasta sería el segundo, porque nuestro Señor Jesús murió por amor, pero Él también murió como muestra a los que posteriormente iban a ser mártires de cómo debía morir un mártir. Entonces Él siempre va a ser un ejemplo. Llega el momento en que Esteban es atrapado, es agarrado por los romanos, por los fariseos, por muchos que habían ahí, y lo matan a pedradas. ¿Cuántos años tendría? ¿Tendría sueños? Él habría pensado en su corazón, voy a poner un negocio, o voy a comprar esto para mi casa, o voy a hacer esto. ¿Él tendría sueños de superación? Yo digo que sí, porque no existe un hombre que no sueñe con prosperar, con mejorar su calidad de vida, con estudiar, con prepararse. Pero en ese momento yo quiero decirte, hermano, que Esteban lo tenía todo. Él estaba completo. ¿Y por qué estaba completo? Porque tenía a Dios, tenía lo mejor. Entonces no le importó lo que iba a acontecer, no le importaba lo que iba a suceder. Pero ¿por qué quiero hacer hincapié en esta historia, hermano? ¿Sabes por qué? Porque a mí la historia de la iglesia me revela, me muestra, me enseña. Un borrador es como un manual para saber cómo debo vivir hoy. Así como la palabra de Dios nos ilustra para saber qué hacer en cada momento y cómo vivir, así también la historia de la iglesia, el comienzo de la iglesia nos va a enseñar, nos va a trazar qué debemos hacer, cómo debemos vivir. Y bueno, aquí vemos el ejemplo de Esteban,
en el libro de los Hechos capítulo 7, verso 54, y comienza diciendo: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué crujían los dientes? Porque él estaba hablando de un hombre que no era cualquier hombre, de un Dios que vino al mundo, que descendió para salvarnos, para ponernos muestra de cómo debíamos vivir. Y por lo tanto, cuando ellos escuchaban hablar del nombre de Jesús, dice que crujían los dientes, dice que se enojaban, que se molestaban en sus corazones. ¿Y sabes por qué se molestaban? Porque lo que estaba en ellos no era el poder de Dios, no era el Espíritu de Dios, era lo contrario. Acuérdate que en esta vida o estamos con Dios o estamos con el otro. Entonces, si Esteban predicaba a Jesús, es obvio que los que se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes, era porque en ellos había maldad, en ellos estaba la maldad, y por lo tanto la maldad sobresalía, hacía que en sus corazones se enfurecieran. Y dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjese, hermano, la misma palabra de Dios en esta historia nos deja ver algo pero bien hermoso. Cuando nosotros que somos hijos de Dios, el momento se está acercando para que nos vayamos, Dios nos va a dejar verlo. Dios nos va a dejar ver a dónde vamos. Dios va a mostrar un momento de lucidez en el cual vamos a saber a dónde vamos. ¿Y sabes por qué? Porque Él no va a permitir que los suyos tengan temor de atravesar ese momento, esa pausa, ese cerrar tus ojos a este mundo, pero abrirlos a la eternidad. Y Dios permite que Esteban entonces pueda ver el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Y cuando Él permite que Él pueda ver eso, Él estaba diciendo a Esteban: no tengas temor. Entonces Esteban se da cuenta que su vida, quizás si eran pocos años o si eran muchos años los que él tenía, su vida había sido la vida que tenía que haber sido, en la calidad que tenía que haber tenido, porque estaba haciendo las cosas no a su favor, sino que estaba cumpliendo el mandamiento de Dios de haber predicado y anunciado a aquel que había salvado su vida de una muerte eterna. Dice la palabra de Dios que Esteban entonces, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Si ellos hubieran tenido al Espíritu de Dios, cuando Él dijo: veo al Hijo de Dios, cuando Él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra, no se hubieran tapado los oídos. Yo creo que se hubieran hasta arrepentido de sus pecados y de lo que estaban haciendo, pero no. Aquí la historia nos cuenta que aún más, tapando sus oídos, arremetieron con mayor fuerza contra Esteban. Lo querían matar. Pero la pregunta sería: ¿lo querían matar ellos? ¿A Jesús lo mató la humanidad o la influencia que tenía la humanidad? Por quienes estaban siendo empujados a hacerlo, quien estaba detrás de ellos para hacer que ese hombre valioso llegara a una cruz y después un mártir muriera apedreado por anunciar al que murió en la cruz. ¿Habrá sido la humanidad, el pensamiento filosófico de ese tiempo, o realmente lo que sucedió ahí es que la fuerza maligna por la cual el hombre de pecado se deja influenciar es empujado y es llevado a cometer error? Grave, ¿no? Es grave, porque entonces yo podría decir hoy: ¿por quién estás siendo influenciado? ¿Quién te está empujando y hacia dónde y a qué?
porque eso es muy importante. ¿Qué hay en tu vida que está haciendo una influencia, que te está motivando y que te está llevando a hacer qué? Que te está llevando a actuar cómo, que te está llevando a anunciar qué. En la semana pasada, preparando el tema, me llegó un pensamiento y lo apunté en mi cuaderno. El mundo siempre va a anhelar que nos callemos, porque el mundo no soporta oír el nombre de Jesús. Pero si el mundo lograra callar mi boca, entonces hay algo más valioso que nunca va a poder callar: mi testimonio. El mundo nunca va a poder callar tu testimonio, porque a donde tú vayas se va a notar, se va a sentir quién es la influencia, quién es la fuerza, quién es el que está contigo, quién es el que te empuja a. Y ese Dios poderoso era el que empujaba a Esteban a anunciarle, a que el mundo supiera que Él existía y que Él era poderoso para hacer muchas cosas. Pero no quisieron oír. Dice que taparon sus oídos y arremetieron con mayor fuerza para matar a Esteban. Y lo mataron. Mataron al primer mártir. Se le conoce como el primer mártir a Esteban. Y luego dice el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Pablo, el famosísimo Saulo de Tarso, que después fue Pablo. Estaba ahí cuando mataron al primer mártir. Él presenció, él vio cuántas piedras y de qué tamaño le aventaron a ese hombre. Él lo vio todo, él fue testigo. Pero como él todavía no era convertido, como él era un perseguidor, solamente se dedicó a observar cómo lo mataban. Y el 59 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él ya sabía que iba a morir en ese momento, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho estas cosas, dice que durmió. ¿Usted podría perdonar al que lo agrede, al que le insulta? Pues él pedía perdón a los que lo estaban matando. Qué difícil, la verdad, qué difícil. Porque no podemos decir, nadie, absolutamente nadie, a menos que sea un Dios, pero nadie, absolutamente nadie puede decir que no siente cuando alguien le hace algo. Alguien te hace algo y ya estás pensando cómo se la vas a regresar. ¿Me las paga? ¿Por qué me las paga? ¿Me la hizo? Se la voy a regresar. Y nada más andas viendo el momento en cómo y cuándo y a qué hora. ¿A poco no? Y el que diga que no, pues ahorita le hacemos un nicho ahí, lo sentamos ahí. Y hasta veladoras le vamos a poner y flores. Porque el que es hombre siente. No somos perfectos. Caminamos hacia Jesús, que es la perfección, y es lo único bueno que tenemos, a Jesús en nuestra vida, al que nos puede librar de todo esto. Pero entonces la iglesia empieza con una trágica situación, que es con este asesinato de Esteban, un hombre seguidor de Jesús. Y entonces comienza una persecución. Comienza una persecución después de que nuestro Señor Jesús muere, y por todos lados empieza a crecer tal persecución, de tal manera que todo aquel que predicaba el Evangelio era encarcelado, era azotado, era perseguido. Aquí vemos la aparición de Saulo de Tarso, persiguiendo hombres y mujeres que anunciaban el nombre de Jesús con una finalidad de encarcelarlos y matarlos. Porque Saulo de Tarso, que había sido educado bajo los pies de Gamaliel, un fariseo de fariseos, pero que él creía
que lo que estaba haciendo le agradaba a Dios. Y vemos cómo entonces una iglesia que nuestro Señor Jesús la encamina para que le siga, para que le busque, empieza a ser perseguida, pero así de rápido. En una situación tan rápida que empiezan a surgir hombres que, movidos por la maldad, comienzan a perseguir el proyecto de Dios. Comienzan a perseguir lo que Dios tenía planeado para esta iglesia. La iglesia, una persona me decía: oye hermano, pero entonces Dios se olvidó de los judíos y inicia una iglesia donde ya no hay judíos. No, la salvación era para los judíos, pero ellos la rechazaron. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le creyeron. Dice la profecía en Apocalipsis que cuando el anticristo aparezca, le estaba diciendo Jesús a su pueblo Israel, dice: yo vengo en mi nombre y no me creíste, pero vendrá uno que vendrá en su propio nombre y a ese creeréis. Estaba hablando Jesús del anticristo que iba a hacer su aparición, que llegaría en su nombre, pero como va a llegar en una manera poderosa de salvación, entonces el judío va a creer que ese es su Mesías. Dios no se olvidó del pueblo de Israel, lo hizo a un lado, porque a los suyos vino, no le recibieron. Entonces dijo: levantaré una nación que no es mi nación, a un pueblo que no es pueblo, a una amada. Fíjate bien, el pueblo de Dios, Israel, sigue siendo su pueblo, pero nosotros somos la novia, nosotros somos la amada, nosotros somos la esposa que estamos siendo preparada para ser entregada el día del arrebato, por medio de su Santo Espíritu. Su pueblo sigue siendo su pueblo, y cuando nosotros seamos llevados en las nubes, entonces Dios va a tomarse 7 años para corregir, para salvar y traer a su pueblo. Dios tiene un tiempo para todos. Ahorita es el tuyo y el mío, pero nuestro tiempo se acabará con el rapto, y entonces entrará el tiempo del pueblo de Israel. Pero Dios ya no va a venir como vino con nosotros. A nosotros Dios nos da la oportunidad, nos está dando el mensaje de amor. Tenemos el mensaje del Espíritu Santo, su poder, para que con esos lazos de amor lleguemos a Él, nos podamos arrepentir. Con Israel ya no va a ser así. Con Israel va a llegar con el cinturón y le va a decir: a ti te hablé y no quisiste escuchar. ¿Quieres entrar? Puedes entrar, pero a balazos. Amén. Entonces, comienza en el año 64 después de Cristo una persecución que solamente, fíjate, duró 6 días y 7 noches. El emperador de Roma en ese tiempo era Nerón. Este hombre, en tan solo 6 días y 7 noches, mató 2 millones de cristianos. Una semana, hermanos. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque yo estoy viendo el mundo ahorita. ¿Te parece casualidad que Al Qaeda toma el control otra vez de Afganistán y que Estados Unidos salga de esa nación? ¿Te parece casualidad? ¿Quieres que te diga lo que yo pienso? ¿O quieres que te diga lo que dice la Biblia? El anticristo está por hacer su aparición. El rapto está por acontecer. Si no más recuerdas, dimos una conferencia que se llamó El rapto y la fiesta de las trompetas. Y si la quieres volver a escuchar, tienes que buscarla en el canal de un servidor para que la puedas escuchar. ¿Por qué es importante? Porque ahí estamos explicando. A mí me llama mucho la atención cuando la palabra de Dios dice
que nadie sabe la hora en cuál van a acontecer las cosas o en la cual va a venir el Hijo de Dios entre las nubes para llevarnos en el rapto. Nadie lo sabe, cierto, nadie, ni los ángeles, nadie. Pero Jesús le decía a los fariseos: ¿cómo puede ser posible que sabes interpretar de que haya arreboles en el cielo? ¿Cómo es posible que sabes decir va a llover en unas horas? ¿Cómo puede ser posible que detectas el viento y su dirección y dices no llueve porque este viento se va a llevar las nubes? Pero ¿cómo sabes interpretar lo que va a suceder en el día y no sabes interpretar los tiempos? No sabemos la hora, pero Dios dejó muchos mensajes encriptados, misterios, para que tú y yo entendamos y veamos y comprendamos los tiempos. Y de acuerdo a los tiempos y acontecimientos en el mundo, sabremos cuándo van a suceder las cosas. No nos da una hora, un día, una fecha, pero sí nos deja el panorama. ¿Cómo pudo ser entonces posible que el discípulo Juan, que escribió el Apocalipsis, 2000 años en el futuro es llevado para escribir el Apocalipsis? Porque ¿cómo pudo escribir el Apocalipsis si no lo vio? Si no lo vivió tal como estaba aconteciendo, las 7 iglesias, el rapto de la iglesia, los 21 juicios, los 7 sellos del rollo, las 7 trompetas, las 7 copas, la segunda venida de Jesucristo, la batalla de Armagedón. ¿Y cómo pudo el discípulo escribir el Apocalipsis si no fue tomado, llevado y ver como una película lo que estaba aconteciendo y él a toda máquina escribiendo? Él lo vio, pero él escribió algo que iba a suceder 2000 años después, porque estamos hablando del año 100, 94, 96 después de Cristo. Él escribió algo que iba a acontecer 2000 años después, algo que ya sucedió, pero aún todavía no sucede, pero no tarda en suceder. Estamos cerca. Pero ¿por qué lo dejó Dios? Para que entonces entendiéramos a descifrar los tiempos y saber y prepararnos para la huida. Ay, hermano, acuérdese que Dios no va a permitir que el justo sufra con el impío. Enoc, que fue sacado del mundo sin haber conocido muerte, Elías, que fue sacado del mundo sin conocer muerte, son antitipos del rapto de la iglesia, de lo que va a acontecer. Dios lo sacó antes de que aconteciera, antes de que viniera el juicio. Lot fue sacado antes de un juicio. Antitipos del arrebato. Fíjese nada más, hay quien hasta dice que no existe el arrebato. Híjole, yo me he encontrado hombres que profesan la fe, pero dicen es que no existe el arrebato. ¿Sabe nada más qué le digo? Yo veo ahí que tú no abres la Biblia para nada, porque la Biblia es tan clara que al que la abre aprende y es enseñado. ¿Y sabes quién es el que enseña? El que enseña no soy yo, el que enseña es el Espíritu Santo, porque Él es el que te guía a toda verdad. El que abre la Biblia es guiado por un maestro de maestros, el mejor que puede existir, que se llama el Espíritu poderoso de nuestro Señor Dios, que reina. Entonces, ¿Dios se estará equivocando? Yo nada más le digo, tú no lees la Biblia, tú no la abres, porque no me puedes venir a decir algo que está escrito. Y cuando le digo está escrito y le digo dame fundamentos y dame citas, no me las da. ¿Por qué? Porque no lee. Se levanta entonces esta persecución y nuestro Señor Jesús nos quería enseñar muchas cosas, hermanos.
al inicio, al arranque, luego de lo que viene siendo el surgimiento de la iglesia, Dios ya nos estaba enseñando muchísimas cosas que quería que tú y yo aprendiéramos. Vas a ser perseguido. Si quieres predicar a Jesucristo, vas a ser perseguido, azotado, calumniado, apedreado. Van a hablar mal de ti. Es más, te van a inventar chismes, te van a inventar cosas con tal de verte caer. ¿Cómo ves? Seguidores de Cristo, pero Cristo dijo que juntamente con Él íbamos a padecer. Un día se acercaron la mamá de 2 discípulos de Jesús, y ya sabes, ¿no? A las mamás, oye hermano, pues... Y llegaron con Jesús y le dijeron, oye mi Señor, pues fíjate que a mí me gustaría que mis hijos, uno se sentara en tu reino a la izquierda y el otro a la derecha. Y le dijo, mujer, no sabes lo que estás pidiendo, pero el que uno se siente a mi derecha y el otro a mi izquierda, no me toca a mí dárselo. Y luego volteó Jesús a sus discípulos y les dijo, ¿podéis beber la misma copa que yo voy a beber? ¿Podéis ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Mentirosos. A la primera están chillando ya. ¿Quién iba a poder y aguantar y soportar lo que Cristo padeció? Si eso hubiera sido, entonces nos hubieran formado a todos y ahora le cruces para todos. Crucifíquenlos. Pero nadie podía beber de la copa que iba a beber nuestro Señor Jesús. Nadie podía ser bautizado en esa forma. Por eso Él se puso por nosotros, porque sabía que éramos débiles, incapaces, y que solamente en Él podíamos ser capacitados, pero todavía no era el tiempo. Y Él se puso por nosotros. Sucede esta tragedia, 6 días, una semana, Nerón asesina a 2 millones de cristianos. Pero qué sorprendente todo esto, porque a muchos más, ¿sabes qué hacía Nerón? Nerón tenía de mascotas tigres, leones, hienas, perros rabiosos. ¿Y sabes qué hacía? No les daban de comer en un mes. Y cuando un animal de estos apenas olía la sangre o la carne, ¿sabes qué hacían? Locos, desesperados, hambriados, iban y se comían lo que fuera. Pues este Nerón atrapaba a los cristianos y los metían al Coliseo. ¿Y sabes por qué los metía? Porque les decía, ¿por qué no me adoras? ¿Por qué no me reconoces como Dios a mí? Porque en ese tiempo los emperadores decían que ellos eran dioses y que tenían que ser adorados y alabados como dioses. Pero los cristianos que eran metidos al Coliseo no lo adoraban, por eso los metían. Y cuando soltaban a los leones, a los tigres, a las hienas y a los perros rabiosos, ¿tú crees que esos animales llegaban y decían, no, este no me lo como porque el poder de Dios está aquí? Dios nos estaba enseñando que para ser hijos de Dios hay que pagar un precio. Y yo te voy a decir hoy, si no estás siendo perseguido, si no estás siendo injuriado, insultado, agredido, preocúpate, porque entonces a lo mejor tú no eres cristiano o eres de la secreta. Pero Jesús no tiene elementos o cristianos de la secreta. Él tiene hombres que dan la cara. Y cuando esos leones eran soltados, ¿qué sentirías tú como padre que ver que llegara un león y se comiera a tu hijo de un bocado? O que viniera la hiena y le cortara un brazo a tu esposa. ¿Qué sentirías? Yo pregunto, ¿eso sucede hoy?
no tarda, no tarda. Ve cómo tratan a las mujeres los talibanes. Si son capaces de hacer eso con una mujer, ¿qué no harán? ¿Qué no harán con el mundo? Porque quieren conquistar el mundo. El mundo musulmán se quiere apoderar de todo el mundo. ¿Y sabías tú que la secta más grande de todo el mundo son los musulmanes? Y después los católicos y después los cristianos. ¿Qué hubo? Entonces, ¿no somos cristianos de veras? ¿Estamos jugando a ser cristianos? Porque ni siquiera somos el primer lugar, son los musulmanes. Y cuando venían esas fieras, ¿cuánto tardaría en que un león se comiera a un niño? ¿O que a uno de ellos lo matara? ¿Un minuto? Y cuando Nerón les gritaba: ¡Ey! ¡Adórame! ¡Reconóceme a mí! Y vas a ser salvado. ¿Y sabes qué decían ellos? No. ¿Sabes por qué decían que no? Porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ya los había llenado. ¿Y sabes por qué los había llenado? Para poder soportar la prueba. Así como Esteban fue apedreado y sabía que iba a morir, y sabía y quizás vio venir las piedras que lo golpearon y lo mataron, Dios le dio, yo creo en mi corazón, que Dios lo capacitó en el momento, quizás hasta para que esas piedras no le dolieran, que él no tuviera dolor. Iba a morir, sí, pero ese dolor y ese padecimiento solo fue momentáneo. Cuando venía el león y empezaba a matar a la gente, ¿cuánto pudo haber durado su vida? ¿1 minuto, 2, 3? 3 minutos de sufrimiento. Pero después de 3 minutos de sufrimiento, al otro lado estaba Jesús esperándolos. ¡Qué padre! ¡Qué padre saber quién te espera del otro lado! Pero qué mal cuando nadie te está esperando. O cuando el que te está esperando no es Jesús, no es Dios. Ay, hermano, usted ya quiere que el medio mundo me ande persiguiendo. Hermano, la palabra de Dios es clara. Y si en tu trabajo nadie te persigue, es porque ni siquiera saben que eres cristiano. Si en tu casa no te persiguen o no te gritan aleluya, pues es porque no saben que eres cristiano. Pero el que es cristiano será perseguido. Y le van a poner trabas en todos lados. Yo hoy en día he comprobado que hay tiempos donde Dios te hace tan sabio, y hay lugares a los que tienes que llegar y no tienes que hablar. Hay que predicar con tu testimonio. La gente tiene que verte. Las personas tienen que ver cómo te desenvuelves en tu trabajo. Tienen que ver cómo hablas. A veces las palabras no son necesarias. Mira, testimonio. Si Esteban hubiera dicho: no, espérense, ya me retracto de lo que dije, de que ya no voy a predicar a Jesús, lo hubieran perdonado. Pero ¿cómo hubiera quedado con Jesús? ¿Y yo qué pensé? ¿Quieres quedar bien con los hombres o quieres agradar a Dios? Porque esta vida es momentánea. Es momentánea, hermanos. Nuestra vida es como neblina que hoy está y en un momento desaparece, se desvanece y ya no es más. Así es nuestra vida. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿100, 200? Amén. ¿Te los irá a dar Dios? Y si no, prepárate. La historia nos enseña cómo este hombre Nerón y muchos más que le fueron sucesores mataron a muchos, y siempre estuvo la persecución de los que seguían a Jesús. Dios nos ha querido enseñar a lo largo de la historia que cuando tú seas excelente, que cuando tú pongas a Dios por sobre todas las cosas, tiene que haber persecución en tu vida. Estos hombres que eran metidos a los coliseos, ¿sabes qué?
cantaban cánticos esperando el momento de su muerte. Se ponían a cantar un cántico todos juntos. Salían las bestias, ellos con el mes que no habían comido, ellos iban directamente a comer. A ellos no les importaba unirse al coro celestial o a estar con ellos alabando a Dios, porque ellos tenían hambre. Ellos salieron directamente a matar. Ellos adorando a Dios. Como te repito, yo creo que Dios les dio la capacidad para que en el momento de su muerte no se retractaran de haber profesado la fe, de haber dicho quiénes eran y de haber soportado esa muerte que para muchos podríamos decir, qué cruel es emperador. Se pasó. Pero así como él, repito, han surgido muchos más. Pablo mismo dijo, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Pablo sabía que lo que él hacía en su vida era para Dios. A él lo único que le importaba era agradecer a Dios de que sus ojos hayan sido abiertos por todo el tiempo que él persiguió cristianos y los mató. Los encarceló y fueron llevados a la muerte. Y Pablo ya no hallaba la forma de cómo agradecer a Dios porque sus ojos hayan sido abiertos. Por eso Pablo fue el único hombre que regó el evangelio en Europa, Asia, África y en Medio Oriente. Los demás de los discípulos no lo hicieron. Él fue levantado para que hiciera eso. Él fue como el fundador. Jesús la roca, Esteban el mártir, pero Pablo fue como que el fundador de la iglesia que tú y yo hoy profesamos. Bendito sea el Señor, amén. Podemos ver, yo quiero hacer como un contraste, porque hoy en día vemos muchas cosas. Yo me he encontrado, es más, te platico. Una vez yo conocí a unos pastores que me querían invitar a predicar a sus iglesias. Y cuando ellos me dijeron cuánto les iba a cobrar, yo le dije, enséñame en la palabra de Dios cuánto cobraba Jesús. No, pero es que normalmente un predicador le tenemos que pagar su avión, le tenemos que pagar su hospedaje, le tenemos que pagar sus comidas y $500 que nos cobra la noche. ¿Y sabes qué? No puede ser posible. Y que una vez un predicador le dijo a estos hermanos, y si quieres que me ponga el traje azul, $50 más. Si quieres que llore, te cobro $100 más. Y si quieres que cante, $50 más. Yo dije, wow. ¿Qué acaso una vez no iba Pedro? ¿Y quién era el otro? Pedro y Juan al templo y se encontraron a uno que estaba cojo afuera, que les dijo, que les pidió una limosna. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Acaso sacó los dólares? Y le dijo, ya toma. Le dijo, no traigo dinero, pero si quieres lo que tengo te lo doy, porque dinero no traigo. ¿No trabajaban? No es que no trabajaran, tenían el mejor de los trabajos, tenían al mejor patrón, pero el otro estaba esperando una moneda. Pedro le dijo, yo no tengo dinero y no te voy a dar dinero. ¿Quieres lo que tengo? Te lo doy. ¿Y qué pasó? Se levantó, recibió poder del cielo. ¿Por qué hoy en día, en vez de recibir poder del cielo, están buscando otra cosa? Pocos hombres de Dios aman a Dios.
Pocos hombres de Dios, su mirada está en Dios. Pero ¿sabes qué es más triste? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que la iglesia no estudia. Yo no estoy hablando de esta iglesia, hermanos, yo estoy hablando a nivel mundial. El pueblo de Dios no estudia. El pueblo de Dios es engañado una y otra y otra, y todo lo que lo dicen lo creen, y les dicen y les dicen y lo creen. ¿Y sabes qué? Muchos que me han invitado a sus iglesias, no voy. Y las pocas veces que he ido, cuando me dicen ¿cuándo me va a cobrar? Digo, no, yo no cobro. ¿Tú me quieres dar algo? Que sea en tu corazón. ¿Cuánto? No sé. Y si no me quieres dar nada, no te preocupes. A mí Dios me bendice. Y me ha bendecido a través de mucha gente. Y a veces, ¿sabes qué? Gente que ni es cristiana llega. Tu Dios me dijo que te diera eso. Y cuando veo lo que me da, digo, gracias, Señor. Porque aquí sí veo que fuiste tú. Porque yo no lo percibo. No lo estoy buscando. Pero Dios no se olvida. No se está olvidando de los suyos. Hermano, prepárate, abre tus ojos. Estamos viendo un tema que se llama la historia de la iglesia. Y yo creo que lo vamos a ver en varias sesiones porque esto es muy extenso. Acuérdate de una cosa. Tenemos que ser llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, porque Él es el único que te va a capacitar para cada momento de tu vida. Oye, hermano, y cuando venga la prueba más dura, más difícil, no te preocupes, porque Él te va a capacitar para soportarlo, para vivirlo. Es que ese Job, hermano, es impresionante cómo vivió lo que le vivió y todo lo que le pasó. Dios lo capacitó, pero porque creyó, porque esperó, porque confió en el único maestro de maestros, que es el Espíritu de Dios. Así tú y yo, no te pongas a pensar qué pasaría si pierdo esto, si pierdo. No, porque en tus fuerzas te acabas, te deprimes, te vas para abajo. Pero cuando tú pones a Dios en todo, cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, no te preocupes si vas a tener, si va a haber en tu vida. No te preocupes, solamente trabaja, proyéctate para Dios, que tu enfoque siempre sea Jesús, que esa sea tu actitud, y deja que Dios añada a tu vida todo cuanto quiera darte. Pero tú no vayas tras ello. Deja que Él sea que te lo dé en la forma, magnitud que te la tenga que dar. Tú solamente enfócate a Jesús. Día y noche, Jesús. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, Padre Santo. Te alabamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ponemos en tus manos todo cuanto tú eres y nos das, y a ti sea la gloria, porque es para ti. En el nombre de Jesús. Amén.